Y luego dice, Serbia con su impulso unificador y expansionista fue el detonante que aceleró la Primera Guerra Mundial. Al finalizar esta, Serbia resultó beneficiada al tener acceso al mar y contener territorios de Montenegro, Bulgaria y Macedonia. Y luego dice las causas por las que iniciaron esta guerra, que en el año de 1878 los otomanos perdieron el control en Tesalia, Bosnia y Herzegovina. No vi pasar el noroeste y noroeste de Montenegro, Rumelia y Dobruya tras la derrota diplomática rusa en la crisis bosnia de 1908. Esta trató de recuperar su influencia en los Balcanes, induciendo a los países de la península a asociarse bajo la supervisión. En 1911 también llegó a un acuerdo con Italia para cooperar con ella en la región el mismo año de la derrota. Y luego dice, a pesar de su rivalidad por controlar Macedonia erigirse como la potencia principal de los Balcanes, Bulgaria y Serbia lograron alcanzar un acuerdo el 13 de marzo de 1912 de defensa de secretos del acuerdo. Trataban sobre la división de Macedonia entre los dos países, dejando la futura frontera entre ambos extremadamente vaga. Y luego dice que más tarde Bulgaria llegó a un acuerdo más limitado con Grecia. Esta se negó a aceptar una Macedonia autónoma y reclamó como Bulgaria el puerto de Salónica. Así el acuerdo con Grecia fue puramente defensivo, dadas las grandes diferencias. Eh, y bueno, estos son algunos de los temas y ahorita vamos con, se podría decir que la continuación. Aquí dice que hubo dos guerras, pero bueno, yo nada más imprimí la más importante, que sería la Primera Guerra. Y dice que en la Primera Guerra las operaciones contra el imperio se desarrollaron sin grandes problemas. Los ejércitos coaligados contaban con 700.000 hombres frente a los 320.000 otomanos, y la flota griega bloqueaba la península estorbando la llegada de los refuerzos otomanos, mientras los búlgaros se concentraban en atacar hacia Estambul y se situaban en Dime con refuerzos serbios. Los griegos ocupaban Salónica el 8 de noviembre de 1912, a donde los búlgaros llegaron el día siguiente. En Macedonia los serbios ocuparon poblaciones más allá de la línea máxima de expansión. Y bueno, esto sería creo que lo más importante. Cabe resaltar también que las consecuencias también las subrayé. Y dice que las guerras supusieron la expulsión definitiva del Imperio Otomano de la península de los Balcanes, salvo en el extremo oriental de Tracia, el establecimiento de fronteras casi definitivas que perduraron salvo breves intervalos durante las guerras mundiales, y el nacimiento de Albania como estado independiente no se resolvieron. Aparte de estas investigaciones, se podría decir que de los dos horizontes, hice las preguntas. Y bueno, pues la primera pregunta dice así. A ver. La primera pregunta dice así. Dice, define el concepto de historia. Bueno, yo le puse que es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad. Estudia y sistematiza los hechos más importantes y trascendentes del pasado. Y luego dice, ¿qué significa para ti la palabra guerra? Y pues yo le puse que es un concepto, yo le puse que es un conflicto armado entre dos o más países, pueblos, naciones donde ocurren hechos violentos. Y luego dice, ¿qué entiendes por las palabras o el término guerra mundial? Y yo le puse, es el conflicto bélico en el cual se enfrentan naciones diferentes que afectan a todos. Hasta el momento existieron dos guerras, de hecho han existido dos guerras hasta apenas. Y luego después dice, define lo que es historia universal. Y yo le puse, es un recuento de hechos que ha experimentado la humanidad hasta nuestros días. Y luego dice, define el concepto de herencia. Y yo le puse, la herencia puede aludir a un sentido biológico,
o genético, donde los caracteres hereditarios físicos y mentales se transmiten de generación en generación. Y luego de ahí dice, ¿qué sabes del mundo árabe? Y yo le puse pues que son personas del Medio Oriente, que obviamente su lengua es árabe, su clima es desértico y respetan mucho su tradición. De hecho sí respetan mucho su tradición, ya que pues ellos son muy obedecen mucho sus cosas. Y luego después define el concepto de etnia, y después puse comunidad humana en la cual sus miembros comparten ciertos rasgos comunes de tipo cultural. Y luego después dice será la revolución científica. Y pues bueno, yo le puse que es un concepto usado para explicar el surgimiento de las ciencias modernas durante la edad moderna temprana. Y luego pues nada más le puse eso. Y luego después dice, eh, ¿sabes que México ha aportado ciencia al mundo? Y luego dice qué tipo de ciencia, y pues yo le puse que ha aportado la televisión a color, concretas, translúcido, y pues nada más. Creo que es lo único que ha aportado. Bueno, para mí, lo más importante para mí es lo único que ha aportado. Y bueno, esto sería lo de historia, lo de la materia de historia.